Estaba en una cita con una mujer hermosa cuando mi esposa irrumpió de repente, absolutamente furiosa. ¿Quién es ella? ¿Cómo te atreves? Yo simplemente sonreí con calma. Te presento a la esposa de tu amante, estamos finalizando nuestro divorcio. La noche del miércoles comenzó bastante tranquila. Estaba sentado frente a Joyce en este asador brasileño del centro. Es el tipo de lugar donde los camareros caminan con brochetas de carne, y tú volteas una pequeña tarjeta al lado verde cuando quieres más. Llevábamos unos 40 minutos hablando, comparando notas sobre lo que habíamos descubierto durante las últimas semanas. Joyce había pedido la experiencia completa de rodicio, yo me limité a la barra de ensaladas y a un par de cortes de picana. El ambiente era cálido, casi festivo, con el sonido de la carne chisporroteando y las conversaciones tranquilas llenando el espacio a nuestro alrededor. Entonces, ¿tu abogado cree que será sencillo?, preguntó Joyce, cortando un trozo de carne al ajo. Sí, más o menos. Sin hijos, sin propiedades compartidas. El contrato de alquiler del apartamento está a mi nombre. Ella tiene su coche, yo tengo el mío. Es lo más limpio que pueden ser estas cosas. Ella asintió, tomando un sorbo de su vino. Ojalá lo mío fuera así de simple. Nosotros tenemos la casa, 2 coches y su negocio que organizar. Eso es duro, pero al menos tienes pruebas sólidas. Hace que sea más difícil para él pelear cualquier cosa. ¿Cierto? Solo quiero que termine. Ya sabes, todas las mentiras, el andar a escondidas. Estoy agotada de todo eso. Entendía ese sentimiento perfectamente. El último mes había sido desgarrador. Hacerme el indiferente en casa, mientras sabía exactamente lo que estaba sucediendo a mis espaldas. Cada sonrisa falsa, cada excusa inventada sobre trabajar hasta tarde o reunirse con amigos. Todo cuadraba. Estábamos discutiendo los plazos de cuando se finalizarían las cosas, cuando noté movimiento cerca de la entrada. El anfitrión estaba haciendo gestos, pareciendo confundido, y había una voz alzada cortando el ruido ambiental del restaurante. Entonces la vi. Mi esposa entró irrumpiendo por el comedor como un huracán, con el rostro torcido por la furia. Escaneaba la habitación frenéticamente, hasta que sus ojos se clavaron en nuestra mesa. Durante todo el camino que recorrió, la gente se giraba para mirar. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. «Me estás tomando el pelo ahora mismo», gritó, su voz haciendo eco en las vigas de madera y las paredes de ladrillo. «¿Quién demonios es esta?» Los ojos de Joyce se abrieron de par en par, con el tenedor congelado a medio camino de su boca. Yo me quedé exactamente donde estaba, tranquilo, tomando un sorbo lento de agua antes de dejar el vaso sobre la mesa. Mi esposa llegó a nuestra mesa, agarrando el borde con las manos como si fuera a volcarla. Tenía la cara enrojecida y respiraba con dificultad. «No puedo creer que estés aquí en una cita después de todo lo que hemos pasado». Las mesas a nuestro alrededor se habían quedado completamente en silencio. Incluso los camareros se habían detenido, inseguros de si intervenir. Me recosté en mi silla, manteniendo mi voz nivelada. «Probablemente deberías bajar la voz. La gente está tratando de disfrutar de su cena». «No me digas que baje la voz. ¿Estás sentado aquí con otra mujer, y me estás diciendo que me calme?» Joyce comenzó a hablar, pero levanté una mano suavemente. «En realidad, déjame manejar esto». Levanté la vista hacia mi esposa, mirándola directamente a los ojos. «Esta es Joyce. Joyce, esta es mi esposa. O debería decir, mi futura exesposa». «¿Exesposa?» Ella se rió, pero salió áspero y amargo. «¿De qué estás hablando?» «El esposo de Joyce trabaja en logística, ¿verdad?», dije, girándome ligeramente hacia Joyce. Ella asintió, todavía pareciendo conmocionada por la confrontación. Me volví hacia mi esposa. «Un tipo alto, conduce un Nissan plateado. Tiene ese tatuaje en su antebrazo izquierdo». El color comenzó a desaparecer del rostro de mi esposa. «Sí, ese es el tipo con el que has estado saliendo durante los últimos 4 meses. Joyce aquí presente es su esposa. Hemos estado comparando notas». Se podría haber escuchado caer un alfiler en esa sección del restaurante. La boca de mi esposa se abrió, se cerró, y luego se abrió de nuevo.
No salieron palabras. Verás, hace unas 3 semanas, encontré los mensajes en tu portátil. Todos ellos. Las fotos, los planes, las mentiras sobre a dónde ibas. Todo. Mantuve mi tono conversacional, como si estuviera hablando del clima. En lugar de hacer una escena en casa, investigué un poco, averigüé quién era él, descubrí que estaba casado, y me puse en contacto con Joyce. Joyce se había recuperado lo suficiente como para añadir, hemos estado coordinándonos, reuniendo nuestras pruebas, hablando con abogados, asegurándonos de que todo estuviera documentado correctamente. Los ojos de mi esposa iban de uno a otro, el pánico comenzando a reemplazar la ira. Esto es una locura. Me tendisteis una trampa. Me has humillado de esta manera. No te tendí una trampa. Tú hiciste esto solita. Yo solo decidí cuándo y cómo te enterarías de que lo sabía. Levanté mi vaso de agua de nuevo. Los papeles del divorcio ya están redactados. Se te entregarán mañana por la mañana. Te sugiero que consigas tu propio abogado. No puedes simplemente. Podemos hablar de esto. Podemos superarlo. No, no podemos. He terminado de hablar. He terminado con las mentiras. He terminado contigo. Ella miró a su alrededor desesperadamente, como si alguien en el restaurante pudiera salir en su defensa. Pero la gente solo miraba, algunos con simpatía, pero la mayoría con el juicio claramente escrito en sus rostros. El contrato de alquiler del apartamento está a mi nombre. Tienes hasta el domingo para sacar tus cosas. Después de eso, cambiaré las cerraduras y cualquier cosa que quede irá a un depósito. Esto es una locura. ¿Estás tirando por la borda años juntos porque dormiste con otra persona durante meses? ¿Por mentirte a la cara cada día? Sí, lo estoy haciendo. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. La confianza la había abandonado por completo ahora. Estaba temblando, y las lágrimas comenzaban a formarse. ¿A dónde se supone que voy a ir? Ese ya no es mi problema. Llama a tu hermana. Llama a tus padres. Diablos, llámalo a él si quieres. Mira a ver si está dispuesto a dejar a su esposa por ti. Hice una pausa, pensativo. Por lo que me dijo Joyce, él ya está tratando de salvar su propio matrimonio. Supongo que no eras tan especial como te hacía sentir. Esa última parte golpeó fuerte. Ella retrocedió un paso, tropezando, mirando a Joyce con algo entre el odio y la desesperación. Joyce simplemente negó con la cabeza. Él me contó todo ayer. Dijo que fue un error, que no significaba nada. Así que, si pensabas que vosotros dos teníais futuro, tal vez quieras reconsiderarlo. Mi esposa se quedó allí un momento más, con las lágrimas ahora corriendo por su rostro, todo el restaurante observando cómo se desarrollaba su crisis personal. Luego se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia la salida, chocando con el brazo de un camarero en el camino. Al pobre hombre casi se le cae la bandeja de bebidas. El silencio se mantuvo durante unos 5 segundos después de que ella se fue. Luego, lentamente, las conversaciones se reanudaron. Algunas personas en las mesas cercanas asintieron con aprobación hacia mí. Un señor mayor incluso me dio un sutil pulgar hacia arriba. Me volví hacia Joyce, que me miraba con una mezcla de shock y admiración. Bueno, eso salió más o menos como se esperaba. Ella soltó un suspiro que había estado conteniendo. Estuviste tan calmado. No creo que yo hubiera podido hacer eso. Créeme, he tenido 3 semanas para prepararme para este momento. Lo he reproducido en mi cabeza 100 veces. Un camarero se acercó con cautela. ¿Está todo bien por aquí? Estamos bien, dije, dándole una sonrisa de disculpa. Perdón por la interrupción. ¿Podemos pedir la cuenta cuando tengas oportunidad? Él asintió y se fue apresuradamente. Joyce levantó su copa de vino con una mano ligeramente temblorosa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora me voy a casa, me aseguro de que todo lo valioso esté asegurado, y espero a que ella aparezca mañana. Tú vete a casa y haz lo que tengas que hacer con tu marido. Y ambos seguimos adelante. Ella sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Sabes, cuando me contactaste por primera vez, pensé que podrías estar loco,
pero realmente tenías todo esto calculado. Solo quería que ella entendiera que las acciones tienen consecuencias. Que no podía mentir y engañar y esperar que todo estuviera bien. Terminé mi agua. Y quería que sintiera exactamente lo que yo sentí cuando encontré esos mensajes. Traicionado, humillado y completamente tomado por sorpresa. El camarero regresó con la cuenta. Pagué por los dos, dejé una propina generosa como disculpa por la escena, y salimos juntos al aire fresco de la noche. Gracias, dijo Joyce cuando llegamos al estacionamiento. Por encontrarme, por hacer esto. Sé que no fue fácil. Merecía saberlo, igual que yo. Nos despedimos, sabiendo que probablemente nos mantendríamos en contacto a medida que avanzaran los divorcios. Las experiencias similares crean vínculos, incluso si son temporales. Mientras conducía a casa, me sentí más ligero de lo que me había sentido en semanas. No más fingir, no más preguntarme cuándo cometería un error y la atraparía. Todo estaba al descubierto ahora. La parte difícil había quedado atrás. Todo a partir de aquí era solo logística y papeleo. Cuando entré en el garaje del apartamento, me senté en mi coche por un momento, mirando las paredes de hormigón. Mañana traería su reacción, probablemente más lágrimas, tal vez ira, definitivamente intentos de manipular la situación, pero yo estaba listo. Me había estado preparando para esto desde el momento en que vi esos mensajes. Salí del coche, lo cerré y me dirigí al interior. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogado, confirmando que los papeles se entregarían a primera hora de la mañana. Respondí con un pulgar hacia arriba y guardé el teléfono en el bolsillo. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar correctamente. El peso que había estado cargando, sabiendo lo que ella estaba haciendo mientras fingía que todo estaba bien, finalmente comenzaba a levantarse. Esto era solo el comienzo del proceso, pero era un comienzo para el que estaba listo. Abrí la puerta del apartamento, entré y comencé a prepararme para lo que trajera el mañana. 3 semanas antes, estaba sentado en mi escritorio terminando algunos informes de proyectos cuando mi portátil decidió dejar de cooperar. La pantalla parpadeó 2 veces y luego se puso negra. Intenté reiniciarlo, pero nada. El aparato tenía 6 años y llevaba meses dando señales de rendirse. Necesitaba imprimir formularios de gastos para el trabajo para la mañana siguiente, y el portátil de mi esposa estaba en la encimera de la cocina, donde siempre lo dejaba. Ella estaba fuera, supuestamente reuniéndose con su amiga Scarlett para cenar y ver una película. Había estado haciendo eso mucho últimamente, estas salidas nocturnas que se alargaban cada vez más. Abrí su portátil, encontré los documentos que me había enviado por correo electrónico y los envié a la impresora de nuestra oficina en casa. Mientras esperaba a que se imprimieran, apareció una notificación en la esquina de la pantalla. Una aplicación de mensajería que no reconocía. La vista previa mostraba lo suficiente como para hacerme pausar. No puedo esperar a verte el viernes. El fin de semana pasado fue increíble. El nombre del remitente eran solo iniciales, TR. Me quedé mirando esa notificación durante un minuto entero, mi cerebro tratando de racionalizarlo. Tal vez era un amigo. Tal vez se trataba de algún evento o fiesta. Tal vez había una explicación perfectamente inocente. Pero mi instinto me decía lo contrario. No debería haber mirado. Lo sabía incluso mientras mi dedo se movía hacia el trackpad, pero hice clic de todos modos. Y la aplicación de mensajería se abrió en una conversación que hizo que se me revolviera el estómago. Meses de mensajes, cientos de ellos. Algunos eran solo conversaciones casuales, pero otros eran explícitos, detallados, íntimos. Fotos que definitivamente no se suponía que yo viera. Planes para encuentros en hoteles, quejas sobre sus respectivos cónyuges, sobre mí, sobre cómo ambos se sentían atrapados en matrimonios que se habían vuelto rancios. Me senté allí leyendo todo, sintiendo como si estuviera viendo mi matrimonio desmoronarse frente a mí, a través de una pantalla. Cada mensaje era otra grieta en los cimientos. Otra mentira revelada. ¿La cena con Scarlett hace 3 semanas? Ella había estado con él. ¿El fin de semana que fue a visitar a su prima? También con él. ¿Las clases de yoga nocturnas por las que de repente había mostrado interés? Lo adivinaste. La ira llegó primero, caliente e inmediata.
Quería tirar el portátil al otro lado de la habitación. Quería llamarla en ese mismo momento y gritarle cada obscenidad que pudiera imaginar, pero algo me detuvo. Tal vez fue el shock. Tal vez fue alguna parte de mi cerebro que sabía que actuar impulsivamente solo empeoraría las cosas. En cambio, comencé a tomar capturas de pantalla. Cada mensaje, cada foto, cada prueba que demostraba lo que había estado sucediendo. Los subí a una cuenta en la nube a la que ella no tenía acceso, y luego borré el historial de notificaciones para que no supiera que yo había visto nada. La impresora terminó. Cogí mis documentos, cerré el portátil exactamente como lo había encontrado y fui a sentarme en el sofá de la sala de estar. Cuando ella llegó a casa 2 horas después, yo estaba viendo la televisión, pareciendo completamente normal. Me besó en la parte superior de la cabeza, me preguntó por mi día y me contó sobre la película que supuestamente acababa de ver. Le seguí el juego, haciendo preguntas sobre la trama, asintiendo a sus descripciones. Era buena mintiendo, inquietantemente buena. Su voz nunca vaciló. Sus expresiones nunca fallaron. Si no hubiera visto esos mensajes, habría creído cada palabra. Esa noche, acostado en la cama junto a ella mientras dormía, miré al techo e intenté averiguar qué hacer. Una parte de mí quería la confrontación de inmediato, pero otra parte, la parte que ya estaba planeando y calculando, sabía que apresurarse emocionalmente sería un error. A la mañana siguiente, después de que ella se fue al trabajo, volví a su portátil. Necesitaba más información. Necesitaba saber quién era esta persona, con qué estaba lidiando. Me llevó algo de búsqueda a través de los mensajes, pero finalmente encontré su nombre completo, Theodore Baker. Trabajaba en logística para una empresa de envíos al otro lado de la ciudad. Tenía 42 años, llevaba casado 15 años y tenía 2 hijos. 2 hijos. Este tipo estaba arriesgando a toda su familia por una aventura con mi esposa. Encontré sus perfiles en redes sociales. El nombre de su esposa, Joyce. Incluso vi fotos de su familia. Parecían felices en las fotos, sonriendo en fiestas de cumpleaños y reuniones navideñas. Igual que las fotos que mi esposa y yo teníamos, las que mostraban una versión de nuestra vida que aparentemente no había sido precisa durante meses. La ira seguía allí, hirviendo bajo todo, pero ahora se estaba organizando, enfocando. Ya no estaba solo herido. Estaba listo para hacer algo al respecto. Contacté a un abogado esa tarde durante mi descanso para el almuerzo, le expliqué la situación y le mostré algunas de las pruebas que había recopilado. Fue directo sobre el proceso, lo que necesitaría y cuánto tiempo tomaría. La consulta me costó $200, pero valió la pena para entender exactamente dónde estaba parado legalmente. Documenta todo, me dijo. Fechas, horas, mensajes, fotos. Cuantas más pruebas tengas, más limpio será esto. Pasé la siguiente semana haciendo exactamente eso. Cada vez que salía, lo anotaba. Cada vez que mentía sobre dónde había estado, lo documentaba. Revisé nuestros extractos bancarios y encontré cargos en hoteles en los que nunca había estado, restaurantes que nunca visitamos juntos, incluso un viaje de fin de semana a un alojamiento con desayuno a 2 horas de distancia, que me había dicho que era una conferencia de trabajo. Las mentiras seguían acumulándose. Pero esto es lo que me seguía carcomiendo, la esposa de Theodore, Joyce. Ella no tenía idea. Estaba viviendo su vida, confiando en su esposo, tal como yo lo había estado haciendo. Y merecía saberlo, tanto como yo merecía saberlo. Encontré su correo electrónico a través de una búsqueda creativa en línea. Me llevó 2 días averiguar cómo escribir el mensaje. ¿Cómo le dices a una completa desconocida que su esposo la está engañando? ¿Cómo lo pruebas sin sonar como una persona loca o alguien tratando de causar problemas? Al final, lo mantuve simple y directo. Mi nombre es Nathan. No te conozco, pero creo que tu esposo, Theodore, ha estado teniendo una aventura con mi esposa durante los últimos meses. Tengo pruebas que estoy dispuesto a compartir contigo si estás interesada en verlas. Entiendo que esto es difícil de escuchar, y si no quieres responder, lo entiendo completamente, pero sentí que merecías saberlo. Adjunté algunas capturas de pantalla, nada demasiado explícito, solo lo suficiente para mostrar que algo definitivamente estaba sucediendo. Luego presioné enviar antes de que pudiera arrepentirme. Durante 2 días, no pasó nada.
Empecé a preguntarme si me había bloqueado, o si tal vez lo sabía todo el tiempo y no le importaba, o si el correo electrónico había ido a spam. Entonces, un sábado por la mañana, mientras mi esposa estaba fuera haciendo su supuesta compra de comestibles, recibí una respuesta. ¿Podemos vernos? Necesito ver todo. Quedamos en reunirnos en una cafetería al otro lado de la ciudad, en algún lugar donde ninguno de nuestros cónyuges apareciera por casualidad. Llevé mi portátil con todas las pruebas organizadas en carpetas por fecha. Joyce ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de esquina con las manos envueltas alrededor de una taza de café como si intentara absorber su calor. Parecía exhausta, con ojeras bajo los ojos y el pelo recogido en una coleta desordenada. Gracias por venir, dije, sentándome frente a ella. Ella asintió, sin hacer contacto visual del todo. Muéstrame. Abrí el portátil y lo giré hacia ella. Durante los siguientes 40 minutos, se desplazó a través de meses de mensajes, con su expresión cambiando entre incredulidad, ira y algo que parecía resignación. Sabía que algo andaba mal, dijo en voz baja, mirando un mensaje particularmente condenatorio. Empezó a trabajar hasta tarde constantemente. Siempre tenía su teléfono boca abajo, se ponía a la defensiva cuando hacía preguntas simples. Lo mismo con mi esposa. De repente tenía todas estas nuevas amigas y pasatiempos. Siempre ocupada, siempre en otro lugar. Joyce levantó la vista hacia mí, y vi la misma ira en sus ojos que yo había estado sintiendo durante semanas. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos algunas opciones. Podríamos confrontarlos por separado, dejarles saber que nos enteramos. Podríamos desaparecer y solicitar el divorcio sin previo aviso. O, hice una pausa, la idea formándose mientras la pronunciaba. Podríamos coordinarnos. Asegurarnos de que ambos queden expuestos al mismo tiempo, de una manera que haga imposible que mientan o manipulen para salir de esto. Ella se recostó en su silla, una leve sonrisa apareciendo a pesar de todo. ¿Has estado pensando en esto durante 2 semanas seguidas? Sí. ¿Qué tenías en mente? Fue entonces cuando sugerí el plan del restaurante. La idea de tenerlos a ambos expuestos públicamente frente al otro y ante completos extraños, donde no pudieran controlar la narrativa ni dar excusas. A Joyce le gustó de inmediato. ¿Cuándo?, preguntó. El próximo miércoles. Le diré a mi esposa que tengo una cena de trabajo. Tú arregla para seguir a Teodore de alguna manera. Averigua a dónde va. Probablemente te dirá que está trabajando hasta tarde o reuniéndose con clientes, y en realidad estarás conmigo. ¿Exacto? Cenamos, comparamos notas finales, nos aseguramos de que ambos estemos listos para seguir adelante con los divorcios, y luego ella aparece y se da cuenta exactamente de lo que está pasando. Joyce asintió lentamente. Él va a perder la cabeza cuando se entere. Bien. Ambos deberían. Pasamos otra hora repasando detalles, intercambiando pruebas, asegurándonos de que ambos tuviéramos todo documentado correctamente. Para cuando salimos de esa cafetería, teníamos un plan, un cronograma, y lo más importante, nos cubríamos las espaldas el uno al otro. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles. Ir a casa todos los días, actuar como si todo fuera normal, fingir que no sabía lo que estaba pasando cada vez que ella decía que iba a salir. Pero mantuve mi enfoque en el objetivo final, en esa noche de miércoles en el asador brasileño, cuando todo finalmente saldría a la luz. Mi esposa notó que estaba más callado de lo habitual, preguntó si algo andaba mal un par de veces. Le eché la culpa al estrés en el trabajo, dije que tenía un gran proyecto en camino. Ella pareció aceptar eso, aunque la pillé mirándome a veces con una expresión confusa, como si no pudiera descifrar si realmente sabía algo o si ella simplemente estaba paranoica. El martes antes de nuestra confrontación planeada, finalicé todo con el abogado. Los papeles estaban redactados, listos para ser entregados. Las cuentas bancarias se separaron legalmente. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas personales, moví documentos importantes a un lugar seguro. El miércoles por la mañana, me desperté sintiéndome extrañamente tranquilo. Era el día. Esta noche, todo cambiaba. Mi esposa me besó para despedirse antes de irse al trabajo, me dijo que me amaba. Se lo dije de vuelta, sabiendo que probablemente sería la última vez que le diría esas palabras.
Esa noche, le envié un mensaje de texto diciendo que llegaría tarde a casa, que tenía una cena de trabajo de la que no podía librarme. Ella respondió con un mensaje comprensivo, dijo que probablemente vería algo de televisión y se iría a la cama temprano. En cambio, conduje hasta el asador brasileño, me encontré con Joyce en el estacionamiento y entramos juntos para preparar el escenario de lo que estaba a punto de convertirse en la cena más memorable que cualquiera de los dos tendría jamás. La cafetería donde Joyce y yo nos conocimos por primera vez se convirtió en nuestra sede no oficial durante las siguientes 2 semanas. Nos reuníamos allí cada pocos días, generalmente durante los descansos para el almuerzo o temprano en la noche cuando nuestros cónyuges pensaban que estábamos ocupados con trabajo o recados. Nuestra segunda reunión fue 3 días después de la primera. Joyce había pasado esas 72 horas revisando los registros telefónicos de Theodore, los extractos de tarjetas de crédito, incluso el kilometraje de su coche. Apareció con una carpeta llena de documentos impresos, con la mandíbula tensa por la determinación. Encontré el hotel que han estado usando, dijo, deslizando un extracto de tarjeta de crédito sobre la mesa. El mismo lugar cada 2 viernes durante los últimos 3 meses. $200 la noche. Miré los cargos, sintiendo esa oleada familiar de ira mezclada con reivindicación. Más pruebas, más demostración de que esto no era un malentendido o un error breve. Tengo los mensajes respaldados en 3 cuentas en la nube diferentes ahora, le dije, incluidas aquellas en las que están planeando su próximo encuentro este viernes, de hecho. La expresión de Joyce se endureció. Por supuesto que sí. Él me dijo que tiene que trabajar hasta tarde en un problema con un manifiesto de envío. Mi esposa dijo que va a ayudar a Scarlett a mover algunos muebles. Nos sentamos en silencio por un momento, ambos procesando las capas de engaño. No era solo el engaño en sí. Era la elaborada construcción de mentiras lo que lo hacía posible. Cada excusa falsa, cada historia fabricada, cada vez que nos miraban a los ojos y mentían sin dudarlo. ¿Sabes qué es lo que más me enfada?, dijo Joyce, removiendo su café distraídamente. Ni siquiera es la aventura en sí. Es lo estúpidos que deben pensar que somos. Como si nunca lo fuéramos a averiguar. Como si simplemente siguiéramos creyendo cualquier cosa que nos dijeran. Asentí. Eso era exactamente. La falta de respeto no estaba solo en el engaño. Estaba en la suposición de que éramos demasiado ingenuos o confiados para darnos cuenta. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, pregunté. 15 años. Tenemos 2 hijos, de 12 y 9. Él ha sido su padre, mi compañero, mi mejor amigo durante todo ese tiempo. O al menos pensé que lo era. Me miró. ¿Tú? 7 años. Sin hijos, afortunadamente. Hace que el lado legal sea más limpio al menos. Sigo pensando en mis hijos enterándose. Eso es lo que me mata. Adoran a su padre. Esto los va a devastar. Eso es culpa de él, no tuya. Él tomó estas decisiones sabiendo lo que estaba arriesgando. Ella asintió, pero pude ver el dolor detrás de sus ojos. Esto no era solo una traición entre cónyuges. Se trataba de una familia siendo destrozada. Durante la semana siguiente, construimos nuestro caso como si nos estuviéramos preparando para un juicio. Joyce descubrió que Theodore también había estado mintiendo sobre viajes de negocios. ¿Una supuesta conferencia de 3 días en Denver? Había estado a 2 horas de distancia en una cabaña junto al lago con mi esposa. Encontré recibos de joyas que nunca había visto. Regalos que claramente no eran para mí. Le compró una pulsera, dijo Joyce durante una de nuestras reuniones, mostrándome un cargo de $300 en una joyería. $300. Y me dijo que no podíamos permitirnos arreglar el lavavajillas. La traición financiera añadió otra capa a todo. No era solo engaño emocional. Era tomar dinero de sus familias para financiar la aventura. Dinero que debería haber ido a gastos del hogar, a sus hijos, a construir un futuro juntos. Le mostré mensajes donde mi esposa se quejaba de que nuestro apartamento era demasiado pequeño, de querer ahorrar para una casa. Mientras tanto, estaba gastando dinero en habitaciones de hotel y cenas caras con Theodore. Son egoístas, dijo Joyce sin rodeos. A eso se reduce todo. Querían lo que querían, y no les importaba a quién lastimaban. De acuerdo.
Comenzamos a planear la confrontación en el restaurante en detalle. Sugerí el asador brasileño porque era lo suficientemente público como para que no pudieran hacer una escena demasiado grande, pero lo suficientemente íntimo como para que el impacto se sintiera. A Joyce le gustó la idea del momento, pillar a mi esposa desprevenida mientras ya estaba emocional y a la defensiva. ¿Qué pasa con Theodore?, pregunté. ¿Cómo nos aseguramos de que él se entere al mismo tiempo? Joyce sonrió, y no fue una expresión agradable. Se lo voy a decir esa noche. Después de que tu esposa deje el restaurante, voy a conducir directamente a casa. Él debería estar allí para entonces si sigue su patrón habitual. Y voy a confrontarlo con todo de una vez, contigo en el altavoz como testigo si es necesario. ¿Me quieres allí? No físicamente, pero por teléfono. Sí. Para que no pueda mentir sobre lo que pasó o tratar de hacerme luz de gas. Puedes confirmar todo, los mensajes, la línea de tiempo, todo. Era un plan sólido, coordinado, estratégico y diseñado para no dejar espacio a la manipulación o excusas. Durante una de nuestras reuniones, Joyce me preguntó algo que yo también me había estado preguntando. ¿Estás enfadado conmigo por lo que Theodore hizo con tu esposa? Lo pensé. No, tú no hiciste nada malo. Eres una víctima en esto igual que yo. Sigo pensando que debería haberlo visto antes. Debería haber cuestionado más, presionado más fuerte cuando las cosas no cuadraban. Eso no es culpa tuya. Ellos son los que mintieron. Confiamos en nuestros cónyuges porque eso es lo que se supone que debes hacer en un matrimonio. Ella sonrió con tristeza. Supongo que ambos aprendimos esa lección por las malas. A medida que se acercaba el miércoles, podía sentir la tensión aumentando. Mi esposa actuaba de manera extraña, más cariñosa de lo habitual, como si sintiera que algo andaba mal pero no pudiera averiguar qué. Seguía preguntando si estaba seguro de que todo estaba bien, si había algo de lo que quería hablar. Mantuve mis respuestas vagas, sin comprometerme. Deja que se pregunte. Deja que se estrese por lo que podría venir. El martes por la noche, la víspera de nuestra confrontación planeada, mi esposa sugirió que viéramos una película juntos. Nos sentamos en el sofá, ella apoyada contra mí como si nada estuviera mal, como si no estuviera destruyendo activamente nuestro matrimonio. Te amo, dijo durante un momento tranquilo de la película. Bajé la mirada hacia ella, esta persona con la que había construido una vida, y no sentí nada más que decepción. Lo sé, dije, porque no pude obligarme a decirlo de vuelta. Ella se dio cuenta. Vi su expresión parpadear con preocupación, pero no presionó. Tal vez tenía miedo de lo que encontraría si profundizaba demasiado. La mañana del miércoles se sintió surrealista. Me levanté, seguí mi rutina normal, la besé para despedirme como siempre hacía. Ella no tenía idea de que, para el final del día, nuestro matrimonio habría terminado efectivamente. Me reuní con mi abogado una última vez durante el almuerzo, firmé los últimos documentos, confirmé que todo estaba listo para ser presentado. Me preguntó si estaba seguro sobre el momento, sobre hacerlo tan públicamente. Estoy seguro, le dije. Ella necesita entender que esto no es algo que vamos a negociar o discutir. Se acabó. Esa tarde en el trabajo se hizo eterna. Seguía mirando el reloj, viendo pasar las horas hasta que pudiera irme y poner todo en movimiento. Mis compañeros de trabajo debieron notar que estaba distraído, pero nadie dijo nada. A las 5:30, salí de la oficina y conduje hasta el asador brasileño. Joyce ya estaba en el estacionamiento, sentada en su coche. Cuando me vio, se bajó y entramos juntos. ¿Estás lista para esto?, pregunté. Tan lista como lo estaré nunca. Mi teléfono está cargado y listo. Tan pronto como tu esposa se vaya, me voy a casa para tratar con Theodore. Conseguimos nuestra mesa, pedimos nuestra comida y comenzamos a repasar los detalles finales. El plan era simple: tener una cena normal, esperar a que mi esposa apareciera, lo cual Joyce había asegurado que sucedería enviando un aviso anónimo a una de las amigas de mi esposa sobre haberme visto en el restaurante con otra mujer, y luego soltar la bomba. Joyce lo había preparado perfectamente. Había contactado a una de las amigas del trabajo de mi esposa a través de una cuenta falsa de redes sociales, envió un mensaje diciendo que me había visto en un restaurante con una mujer, incluso incluyó la dirección.
Lo había hecho 1 hora antes de que llegáramos, dando el tiempo justo para que el mensaje llegara a mi esposa y para que ella corriera hacia allí. ¿Y si ella no viene?, pregunté. Joyce negó con la cabeza. Ella vendrá. Créeme, nadie recibe un mensaje así y no corre inmediatamente a comprobarlo. Tenía razón. A los 40 minutos de nuestra cena, allí estaba ella, irrumpiendo por la entrada con la furia escrita en todo su rostro. Todo lo que sucedió después, la confrontación, las revelaciones, la humillación pública, todo salió exactamente como estaba planeado. Tal vez incluso mejor de lo planeado, porque la mirada en el rostro de mi esposa cuando se dio cuenta de que la habían pillado, de que yo lo sabía desde hacía semanas y había estado planeando esto. Fue todo lo que había esperado. Cuando finalmente salió corriendo del restaurante, Joyce y yo nos quedamos sentados allí un momento tras las consecuencias. Eso fue intenso, dijo, con las manos aún temblando ligeramente. Sí, pero necesario. Tengo que irme. Theodore debería estar en casa en unos 30 minutos. Quiero estar allí esperando. Llámame si necesitas algo, o si simplemente necesitas alguien con quien hablar después. Ella asintió, recogiendo sus cosas. Gracias por todo esto. Por encontrarme, por tener el coraje de hacer algo al respecto. Igualmente. Salimos juntos del restaurante, y la vi alejarse antes de subirme a mi propio coche. Mi teléfono vibró con mensajes de mi esposa, probablemente una docena de ellos ya, que iban desde enojados hasta desesperados y suplicantes. No los leí. Todavía no. Necesitaba llegar a casa primero. Necesitaba estar listo para lo que viniera después. El viaje de regreso al apartamento se sintió más largo de lo habitual. Mi mente repasaba todos los escenarios posibles. Ella podría estar allí ya, esperándome. Podría aparecer en mitad de la noche. Podría tratar de involucrar a su familia o amigos. Pero yo estaba listo para todo ello. Tenía las pruebas. Tenía al abogado. Y lo más importante, tenía la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Cuando entré en el garaje, me senté en mi coche por un momento, respirando profundamente. Esto era, el principio del fin, o tal vez el fin del principio. De cualquier manera, no había vuelta atrás ahora. Salí, cerré el coche y subí al apartamento. Mi teléfono seguía vibrando con más mensajes. Lo silencié y lo puse en mi bolsillo. Pasara lo que pasara a continuación, estaba listo. Entré en el apartamento, y ella ya estaba allí, caminando de un lado a otro en la sala de estar como un animal enjaulado. Sus ojos estaban rojos, el rímel corrido por sus mejillas. ¿Cómo pudiste hacerme eso?, empezó inmediatamente. Humillarme frente a toda esa gente. Dejé mis llaves en la encimera, manteniendo mi voz nivelada. ¿Yo te humillé? Eso es interesante. Tú me tendiste la trampa. Tú planeaste todo eso con esa mujer. Su nombre es Joyce. La esposa de Theodore. ¿Recuerdas a Theodore, verdad? El tipo con el que te has estado acostando durante 4 meses. Ella se estremeció ante la franqueza. No fue así, de verdad. Porque tengo unos 300 mensajes que dicen lo contrario. Incluidos aquellos en los que te quejabas de mí, de nuestra vida juntos, de lo atrapada que te sentías. ¿Revisaste mi portátil? Lo hice. Hace 3 semanas. Encontré todo. Los mensajes, las fotos, los recibos del hotel. Todo. Abrió la boca, luego la cerró. La ira defensiva se estaba resquebrajando, dando paso al pánico. Podemos superar esto. Las parejas superan este tipo de cosas todo el tiempo. ¿No? ¿Qué? No. No vamos a superar nada. Los papeles del divorcio se entregarán mañana por la mañana. Ya he hablado con un abogado, separado nuestras cuentas, documentado todo. Esto está sucediendo. Empezó a llorar más fuerte. No puedes simplemente tirar 7 años por un error. No fue un error. Los errores son accidentes. Esta fue una elección que hiciste repetidamente, cada día durante meses. Me miraste a los ojos y mentiste constantemente. Lo siento. Lo terminaré. Haré lo que quieras.
Podemos ir a terapia. Pe. Levanté una mano. No quiero tus disculpas. No quiero escuchar excusas. Te quiero fuera de este apartamento para el domingo. ¿A dónde se supone que voy a ir? Llama a tu hermana. Llama a tus padres. Esa ya no es mi preocupación. Su expresión cambió a ira de nuevo. ¿Realmente vas a ser tan frío después de todo lo que hemos pasado juntos? Tú tomaste tu decisión. Yo estoy tomando la mía. La diferencia es que yo no estoy mintiendo al respecto. Se quedó allí temblando de rabia y desesperación, con las lágrimas aún fluyendo. Te odio. Bien. Eso hará que el divorcio sea más fácil. Pasé junto a ella hacia el dormitorio. Me voy a dormir. Puedes quedarte esta noche, pero te quiero fuera para cuando llegue del trabajo mañana. Toma lo que sea tuyo. Deja tu llave en la encimera. Esto es una locura. Me volví una última vez. No. Locura sería quedarme con alguien que tuvo tan poco respeto por mí que pudo mentirme a la cara todos los días. Yo solo estoy pensando con claridad finalmente. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí, la cerré con llave y me senté en el borde de la cama. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Joyce, le conté todo a Theodore. Trató de negarlo al principio. Luego lloró. Luego se enfadó. Me quedo en casa de mi hermana esta noche con los niños. ¿Cómo te fue con tu esposa? Escribí de vuelta, más o menos como esperaba. Se va mañana. Gracias por todo. Gracias a ti. Ambos merecíamos algo mejor. Dejé el teléfono y me recosté en la cama, mirando al techo. Desde la sala de estar, podía escucharla llorar, haciendo llamadas telefónicas, los sonidos del mundo de alguien desmoronándose. Pero por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Las siguientes 2 semanas fueron un borrón de papeleo legal y silencio frío. Mi esposa se mudó ese viernes, apareciendo con su hermana para recoger sus cosas mientras yo estaba en el trabajo. Dejó la llave en la encimera como se le indicó. Joyce me mantuvo actualizado a través de mensajes de texto ocasionales. Theodore había intentado el mismo enfoque que mi esposa, negación, luego ira, luego disculpas desesperadas. Joyce no aceptó nada de eso. Había solicitado el divorcio en 3 días, y su abogado estaba presionando fuerte con los motivos de infidelidad. Ya está tratando de pintarse como la víctima, me envió un mensaje una tarde. Diciéndole a la gente que estoy siendo irrazonable. Su propia madre me llamó ayer pidiéndome que reconsiderara. ¿Qué le dijiste? Le envié capturas de pantalla de los mensajes. No ha vuelto a llamar. Mi esposa intentó contactar varias veces. Llamadas telefónicas que no respondí. Mensajes de texto que no leí. Incluso apareció en mi lugar de trabajo una vez, pero la seguridad la escoltó fuera cuando les dije que no quería verla. Sus amigos comenzaron a llamarme también, diciendo que estaba devastada, que había cometido un terrible error, que al menos debería hablar con ella. Les dije lo mismo que le dije a todos, ella tomó su decisión, y yo tomé la mía. Lo que me sorprendió fue lo rápido que la gente se volvió en su contra una vez que salió la verdad. Su propia familia se quedó callada después de que compartí las pruebas con sus padres. Su padre de hecho me llamó para disculparse, dijo que la había criado mejor que eso. A Theodore no le fue mucho mejor. Joyce me dijo que su empresa se enteró de la aventura cuando alguien del restaurante lo reconoció y se lo mencionó a un conocido mutuo. Aparentemente, la política de la empresa desaprobaba las aventuras entre empleados y clientes, y la empresa de mi esposa tenía contratos con la suya. Fue degradado. Karma, dijo Joyce cuando me lo contó. Está perdiendo a su esposa, el respeto de sus hijos y ahora su trayectoria profesional. ¿Todo por qué? 3 semanas después del incidente en el restaurante, me encontré con Scarlett en una farmacia. Ella era la amiga con la que mi esposa supuestamente había estado pasando el tiempo, la coartada para la mitad de las mentiras. No lo sabía, dijo inmediatamente. Ella me dijo que estaba trabajando en su matrimonio, yendo a terapia contigo. No tenía idea de que estaba viendo a otra persona. ¿La cubriste alguna vez? Ella me pidió que confirmara que había estado en mi casa una noche si preguntabas. Dijo que estabas siendo paranoico y celoso.
Le creí. Bueno, ahora lo sabes. Scarlett parecía genuinamente apenada. Por si sirve de algo, ella no está bien. Perdió su trabajo la semana pasada. Algo sobre conducta inapropiada con un socio comercial. No sentí satisfacción al escuchar eso. No me sentí reivindicado. Solo me sentí cansado. Mi abogado llamó ese viernes con buenas noticias. El divorcio se estaba moviendo más rápido de lo esperado. Sin activos que dividir, sin hijos, y las pruebas hacían que todo fuera sencillo. Terminaríamos oficialmente en 8 semanas. ¿Ella no está impugnando nada?, pregunté. No. Su abogado le aconsejó que no lo hiciera. Los mensajes que proporcionaste hacen imposible que ella argumente a favor de nada. Joyce y yo nos reunimos para tomar un café una última vez antes de que sus propios procedimientos de divorcio se volvieran demasiado complicados. Se veía mejor que la última vez que la había visto. Más compuesta, menos exhausta. Theodore ha estado pidiendo a sus amigos que hablen conmigo, dijo, tratando de convencerlos para que me convenzan de darle otra oportunidad. Bloqueé a la mayoría de ellos. ¿Cómo lo están llevando tus hijos? Honestamente, mejor de lo que esperaba. Están enfadados con él, pero se están adaptando. Los niños son resilientes. Eso es bueno. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Lo pensé. Mejor. Algunos días son más difíciles que otros, pero estoy mejor. Ella extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Hicimos lo correcto, ambos. Lo sé. Nos despedimos ese día, sabiendo que probablemente no nos mantendríamos en contacto. Habíamos cumplido nuestro propósito en la vida del otro, dos personas que se ayudaron mutuamente en el peor momento de sus matrimonios. Mientras conducía a casa, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. La ira se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo más tranquilo. Aceptación, tal vez, o simplemente agotamiento. De cualquier manera, estaba avanzando. 3 meses después, estaba sentado en la oficina de mi abogado firmando los papeles finales. El juez había aprobado todo. 7 años de matrimonio reducidos a una pila de documentos con sellos oficiales. Eso es todo, dijo mi abogado, deslizando las copias sobre su escritorio. Estás oficialmente divorciado. Salí al sol de la tarde, sintiéndome extraño. No feliz, no triste, simplemente libre. El apartamento se sentía diferente ahora. Había reorganizado los muebles, me había deshecho de las cosas que me recordaban a ella, había hecho el espacio mío de nuevo. El trabajo me mantenía ocupado. Había asumido proyectos extra, quedándome hasta tarde algunas noches solo porque podía. Mi teléfono vibró 2 semanas después de finalizar el divorcio. Un mensaje largo de mi exesposa. Párrafos de disculpas, explicaciones sobre la terapia a la que asistía, preguntas sobre si alguna vez podríamos ser amigos. Lo leí 2 veces. Sonaba genuina, tal vez incluso cambiada, pero ya no importaba. Escribí de vuelta, espero que encuentres lo que estás buscando. Espero que la terapia ayude, pero aquí no hay amistad. Lo que pasó no se puede deshacer, y yo he seguido adelante. Te deseo lo mejor, pero desde la distancia. Por favor, no me contactes de nuevo. Presioné enviar, luego bloqueé su número, borré su información de contacto, la eliminé de todas las plataformas de redes sociales. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Hice café, me senté en mi balcón y vi la ciudad despertar a mi alrededor. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin mensajes desesperados, sin manipulación, sin drama. Solo paz. Una semana después, estaba organizando mi armario cuando encontré una vieja foto nuestra de nuestra boda. Nos veíamos felices, jóvenes, llenos de esperanza por el futuro. La miré por un momento, recordando esa versión de mí mismo que creía en él para siempre. Luego la tiré a la basura. Esa noche, me reuní con algunos amigos para cenar. Hablamos de trabajo, deportes, planes futuros. Conversación normal con gente normal que no estaba mintiendo ni ocultando nada. Se sentía bien. Uno de ellos preguntó si ya estaba saliendo con alguien. Aún no, dije.
Pero estoy abierto a ello. Cuando aparezca la persona adecuada. Te ves bien, dijo él. Diferente a hace unos meses. Me siento bien. Mejor de lo que me he sentido en mucho tiempo. Y lo decía en serio. El divorcio había dolido. La traición había cortado profundo, pero había sobrevivido. Más que eso, había aprendido lo que no toleraría, lo que merecía y cómo se veía el respeto real. Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas, la música sonando, sintiéndome genuinamente satisfecho con el rumbo que tomaba mi vida. El capítulo de mi exesposa estaba cerrado permanentemente. Sin secuelas, sin segundas oportunidades, sin y sí. Había pasado página, y no iba a mirar atrás. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.